Hola a todos, bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigos, vamos a continuar con la realización de la bella Shinobu. Está quedando preciosa. Cuando terminemos este tutorial va a quedar como la están viendo en la imagen. Realmente muy bonita. Ha tenido mucha aceptación, mucho éxito. Quiero recordarles que en el canal ya tenemos a todos los personajes principales. Hace muchísimo que tenemos a Nezuko en el canal y está bellísima. Es un tutorial ganador y queda preciosa. También ya hicimos a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Y en esta ocasión, bueno, comenzamos con los pilares. Así es que los invito como siempre a que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Por favor, den like en este instante. Simplemente ponen su dedo en donde está el pulgar, bueno, en la manita con el pulgar arriba, y eso es todo. Ustedes me ayudan muchísimo, muchísimo con eso. Los invito también a que vayan a formar parte de mis redes sociales. Aquí están viendo en la pantalla en donde pueden ir a esas redes, y en la cajita de descripciones les dejo los enlaces para que formen parte de todas esas comunidades. Vamos a poder ahí estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los detalles del rostro, amigas. Vamos a hacer estos detalles en el ojo y la ceja. Entramos con la hebra lanera que ya ensarté con hebra de color negro. Entramos por cualquier punto aquí arriba. Vamos a salir aquí, miren, cualquier punto de arriba. Y salimos aquí al lado del ojo, más o menos al centro del ojito y pegadito al ojo. Dejamos esa hebra y vamos a entrar ahora justo del otro lado, exactamente a la mitad, y vamos a salir ahora por arriba. Miren, aquí voy a entrar y voy a entrar acá arriba. Amigas, ahí ven muy negro esos hoyos. Es que lo intenté por primera vez y no me gustó. A mí me gusta ser sincera y como siempre los he dicho, si a la primera no les gusta, puedan hacerlo cuantas veces quieran ustedes. ¿Vieron cómo acomodé la hebra? Entonces jalan para formar una especie de circulito, de medio círculo arriba del ojo. Jalen lo suficiente, no demasiado, solo lo suficiente para que quede pegadito al ojo y se forme ese medio círculo. Volvemos a entrar, vean cómo, y ahora salimos en donde habíamos entrado de este lado, vean. Ay, ya me jalé la hebra. Aquí miren. Jalan, esto háganlo despacio, con mucha calma, y ahí va a quedar ya formado, amigas. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a formar la pestañita como la que tenemos de este lado, ¿ven? Nos vamos a... Una vez que hicieron la primera, traten de hacer la segunda. Simplemente aquí me voy a subir una vuelta y me separé 1,5 puntos del ojito. Miren, ahí está. Y ya se formó la pestañita del otro ojito. Bien fácil que se hace, amigas. ¿Ven? Ahí están, amigas. Es fácil y rápido de realizar. Ya nada más al final pueden ustedes acomodar para que quede bien, bien bonita. Si ustedes creen que no está exactamente como quieren, lo vuelven a hacer, no pasa nada, amigas. Afortunadamente nuestro trabajo es así. Podemos hacer y deshacer hasta que quede a nuestro gusto. Ya simplemente aquí arriba hacen un nudo y con la parte gruesa de nuestra aguja perdemos hacia adentro. Muy bien, ustedes si lo que quieren es, en lugar de hacer esto, pueden seguirse directo con donde van a hacer las cejas. Yo lo hago para efectos del video, pero en lugar de cortar la hebra pueden seguirse a donde van a hacer la ceja. Vuelven a entrar aquí arriba en cualquier punto y miren. Fíjense cómo aquí de donde termina la pestañita me subí 2 vueltas hacia arriba y me fui en diagonal como 2 puntitos hacia la derecha. Aquí voy a hacer lo mismo, pero me voy a ir a la izquierda. Tomaré como referencia la pestañita. Aquí vamos, amigas. Pues como siempre saliéndome de foco. Ahí está, miren. ¿Ven? Como les digo, me subo 2 vueltas. Y la cejita va a ser con separación de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, de 6 puntitos. Shinobu tiene las cejas como muy amplias, muy larguitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser con separación de 6 puntos. Y
aquí donde saqué la hebra, vean, voy a volver a dejar arriba un pedacito. Miren, me subo una vuelta y salgo hacia arriba. Si ustedes quieren poner alfileres en donde inicia y termina la ceja, está bien, amigas. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? Espero que quede claro. Ahí donde entré del lado derecho, me subí una vuelta, conté 6 puntos. Allí entré y me salgo hacia arriba. Ya hice el nudito, amigas. Ya hice allí el nudito. Vamos ahora a poner otro detalle en los ojos. Ensarté mi aguja en color blanco y voy a entrar aquí, miren, justo donde terminé lo negro, la parte negra del ojito, donde pusimos la hebra negra arriba, justo ahí donde acaba. Es que quería hacerlo del otro lado y no me fue tan fácil, así es que da igual donde saquen por primera vez su estambre, su hebra, miren. Y ahora entré justo del otro lado, donde termina lo negro, aquí, donde termina lo negro, allí voy a entrar ahora y voy a salir abajo. Vean cómo pongo la hebra en color blanco hacia mi dedo pulgar. Vean cómo salgo. Así es como tienen que salir ustedes, con la hebrita arriba, ¿ven? Jalan, forman el medio círculo, no jalen demasiado, solo lo suficiente, y en el mismo punto van a volver a entrar y salimos donde entramos inicialmente. Ustedes pueden ver lo que estoy haciendo. Si no le pusiera yo audio a este video se entendería perfectamente. Y miren, ese detalle en blanco le da como ternura a la mirada de la muñequita. Y miren qué bonita quedó, amigas. Ya vieron ustedes el resultado final y quedó bien, bien bonita. Muy bien, vamos a continuar con el cabello. Para realizar el cabello vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza, exactamente lo mismo hasta la vuelta número 19, pero obviamente lo vamos a hacer con hebra de color negro. Una vez que terminamos esas 19 vueltas, vamos a hacer lo siguiente. En el último punto, ahí donde acabamos, vamos a levantar 13 cadenas en color negro. Muy bien, voy a realizarlas. Aquí ya terminé de realizar esas 13 cadenas. Voy a tomar ahora la hebra de color morado y voy a realizar 5 cadenas más una más que me va a servir para subir la labor. Vean cómo hago el cambio de color. No voy a cortar la hebra de color negro porque la vamos a seguir utilizando. Y aquí voy a subir mis 5 puntos. Aquí vamos. Más un punto más. Como les digo, ese nos va a servir para subir la labor. Aquí se aflojó un poquito. No se preocupen, amigas. Ahorita nos vamos a regresar y lo volvemos a apretar. Aquí no hay ningún problema. Muy bien. Aquí ya hice la que necesitaba para subir la labor y me voy a regresar haciendo primero un punto deslizado y después 4 puntos bajos. Recuerden que la primera, más bien la última cadena que hicimos, esa no la trabajamos, esa nos la saltamos siempre. Y aquí voy a realizar 4 puntos bajos. Miren, cuando lleguen al cuarto punto bajo, aquí cuando lleguen al cuarto punto bajo, aquí sí ya aprieto un poquito. Vamos a hacer nuestro punto bajo, pero no lo vamos a terminar. Enganchamos, sacamos y aquí nos quedamos así. Soltamos la hebra de color morado y retomamos la hebra de color negro. Es por eso que les decía que no la corten. Muy bien. La retomamos y con ese color negro vamos a terminar este último punto bajo. No es difícil, amigas, ¿eh? Es laborioso, pero para lograr el resultado final vale la pena, ¿eh? Vale mucho, mucho la pena. Ahí está, miren, ya terminé el punto con el negro. Cortamos ahora la hebra de color morado que por ahora no vamos a necesitar. Le corté la otra que quedó muy larga. Muy bien, y vamos a irnos ya haciendo los 13 puntos bajos que corresponden ya en color negro. Vamos a tomar esas hebritas de color morado para tratar de irlas perdiendo conforme vamos haciendo nuestros puntos bajos. Muy bien, y nos seguimos así, haciendo un punto bajo en cada una de las 13 cadenas en negro que hicimos. Ya terminé, miren.
Lo que voy a hacer ahora, me voy a saltar un punto aquí arriba y voy a pasarme hasta el que sigue haciendo un punto deslizado. Y voy a hacer otro cabellito exactamente igual al anterior, perdón, aquí. Otro cabellito exactamente igual al anterior. Miren, así nos quedaron los dos primeros cabellitos, vean. Vamos a hacer otros 4 cabellos igual que estos. Estos van a ir en la parte de la frente de Shinobu. Una vez que tenemos esos, los vamos a hacer tal y como hicimos esto, pero vamos a hacer con una base de 8 cadenas en negro y 6 cadenas en morado. Y hacemos lo mismo, nos regresamos haciendo un punto deslizado en morado, 4 puntos bajos en morado y 8 puntos bajos en negro. Así está, miren, aquí ya hice los 4 cabellitos y también realicé otros 2 más del mismo tamaño de los 2 primeros. Entonces en total vamos a tener 8 cabellitos, 2 de cada lado y 4 en frente. Al final hacen un nudo y dejan hebra larga, un punto deslizado y dejan hebra larga. Y así habrá quedado, vean. Así habrá quedado, amigas. Es importante el acomodo de este cabello, es muy importante. Miren, aquí irían los 2 primeros cabellos. Y aquí enfrente vamos a dividir los 4 cabellitos, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y que quede justo enfrente. Ubíquenlo bien para que no les vaya a quedar de lado. Otra cosa importante es que el espacio que hay detrás de las orejas de ambos lados debe de ser el mismo. No vaya a ser que la cosen y que cosan el cabello a la cabecita y les vaya a quedar así, miren, mucho espacio de un lado y poco espacio del otro. Esos 2 puntos son importantes. Una vez que tengan eso ya ubicado, van a poner, perdón amigas por mis perritos, van a poner alfileres para que no se les mueva y vamos a empezar a coser. Muy bien, aquí es donde terminé, ya ensarté mi aguja lanera. Justo donde terminé voy a entrar con la aguja lanera y me recorro un puntito. Aquí entro y salgo unos 3 o 4 puntitos más adelante. No es necesario coser punto por punto. Es mejor recorrerse unos 4 puntos, máximo 5, para que se vea más natural, porque si lo hacemos punto por punto se van a notar demasiado las puntadas y pues eso no se ve bonito. Aquí es donde salí, me recorro un punto. Aquí sí, aquí donde salí me recorro un punto y voy a salir unos 4 o 5 puntitos más adelante, vean. Cuando hagan esto tampoco jalen demasiado, porque si jalan demasiado se va a notar, amigas. Miren, vean cómo se hunde allí. Y aquí en la cámara no se nota tanto, pero en vivo se ve mucho y no se ve bonito. Jalen hasta donde dé nada más sin exagerar. Y vamos a hacer esto hasta coser todo el pelito. Vean. Aquí ya me recorrí unos 4 o 5 puntitos. Salgo y me meto luego en el siguiente punto. Y voy a hacer esto en todo el contorno hasta terminar de coser la cabecita. Al final hago un nudo y pierdo la hebra entre la cabecita. Muy bien, ahora vamos a acomodar el cabello. Aquí yo ya lo acomodé, hagan todos los acomodos que quieran hasta que quede como a ustedes les gusta. Siempre la sugerencia es que tengan una imagen del personaje que están realizando para que quede lo más parecido, lo más parecido. Por ahí en un dispositivo o que vayan a hacer una impresión, pero tenganla cerca. Y vamos a acomodar de esta manera los cabellitos. El primero hacia abajo y el segundo encima del primero. ¿Ven? Así. De esta manera vamos a acomodar los 2 primeros cabellitos. Van a ustedes, si quieren coser adelante, están en la libertad de coserlo. Yo voy a pegar esta parte de arriba, la voy a empujar un poquitito hacia el cabello. El segundo lo vamos a poner encima, pero el primero lo voy a empujar un poquitito para cerrar y no se note eso que quedó ahí, como que se le nota la cabecita a la muñequita y eso no se ve bonito. Entonces, yo lo voy a pegar con silicón. Pueden usar ustedes silicón frío o caliente, con el que estén acostumbrados a trabajar, los dos funcionan igual. Y vamos a poner un poco de silicón en la parte de abajo del cabellito. Solo en la parte de color negro. En la parte morada no vamos a poner nada. En la parte negra ponemos silicón de esta forma y pegamos, amigas. Como les dije, esta parte alta
la voy a pegar lo más que pueda hacia la cabecita, vean, hacia el pelito más bien. Y lo demás hacia la parte delantera de la orejita. Ahí está, amigas. Esto que queda aquí no importa porque como vamos a colocar el otro cabello encima, no se va a notar. Entonces, vamos a colocar ahora silicón en el segundo cabello. Vean. Así, así, así. Sal, silicón, sal, por favor, silicón. Ahí colocamos un poquitín de silicón y vamos a acomodar el cabellito encima de este primero. Ahí está, ¿ven? Ay, amigas, la verdad no saben lo feliz que estoy con el resultado de mi Shinobu. En verdad estoy muy, muy feliz. Fíjense que anduve viendo en YouTube y no, bueno, hay unas muy pequeñitas. Está en inglés, está, más bien la persona que lo hace, no sé qué idioma habla, pero pues lo tiene ahí escrito en inglés y en español precisamente. Pero así como esta no hay, así es que pues me siento muy contenta del patrón. Quizás por ahí vean después algunas que se les parezcan, pero por ahora no, es la única. Miren, ¿ya vieron cómo pegué este cabello? Le pongo silicón y se va como hacia la orejita de la muñequita. Y el segundo vamos a hacer lo mismo. Si vieron aquí en estos cabellos pequeños, aquí sí ya puse silicón en todo, En todo el cabellito le coloqué silicón. ¿Ven? Y ya lo vamos a pegar sobre el primer cabello, amigas. Así, vean. Sobre el primer cabello. Vean, pues la imagen les dice tal cual lo que tenemos que hacer. Sobre el primer cabello pegadito, pegadito. Y así es como estaría quedando. Ay, miren, ahí está, ya pegó. Acomodamos antes de que termine de pegar el silicón. Veo este cabellito muy suelto, Voy a ponerle otro poquito de silicón para que... Silicón. La palabra de hoy es silicón. Voy a poner un poquitito. Nada más para que no quede ahí tan suelto. No me gusta cómo se ve. Un poquitito. Ya estoy invadiendo la parte morada, pero solo un poquito. Y van a ver que se va a ver mejor. Miren. ¿A poco no? Ya se vio mucho mejor. Qué bonito, amigas. Estoy feliz. Vamos a hacer del otro lado exactamente lo mismo, amigas. Repito, si quieren coser, adelante. Vamos a realizar ahora un detalle más. Van a tomar hebra de color blanco y van a realizar 10 cadenas. En la primera cadena introducen el crochet y hacen un punto deslizado. Ahí está. Y ya, eso es todo. Van a dejar la hebra corta, aprietan fuerte y dejan hebra corta, no es necesario dejar hebra larga. Van a ver ahorita lo que vamos a hacer. Hagan un nudito bien apretadito, amigas, bien apretadito. Y cortamos el exceso de hilitos. Miren, lo que hice aquí fue colocar en 3 cadenitas un poco de silicón. Voy a ubicarme para que me quede bien centradita aquí en la parte de enfrente, abajo del cinturoncito. Esas 3 cadenitas deben de quedar pegadas abajo del cinturón. Para hacer estas piezas tan pequeñas nos va a ayudar muchísimo la aguja lanera. Muy bien. Esta hebra vamos a aprovechar de una vez antes de que se seque el silicón para esconderla debajo. Y ya ahí va a quedar, ¿ven? Ya pegamos los 3 primeros cadenitas. Nos vamos a ir a poner silicón a otras 3 cadenitas. Les digo, como es una pieza pequeña, la aguja nos ayuda mucho. Vamos a poner silicón a otras 3, 4 cadenitas máximo. Esperen a que seque para que no se les despegue las 3 primeras que ya pegamos. Entonces colocamos un poco de silicón y hacemos esto, vean. ¿Ven? Es la hebilla del cinturón de Shinobu. Entonces nos ayudamos con la aguja lanera, un poquito con las manos para darle forma, porque lo que esta hebilla es cuadrada. Entonces vamos a dar la forma de este cuadro. Vamos a poner silicón en el resto de las cadenas que nos hacen falta. Y vamos a pegar, amigas, dando forma cuadradita. Ahorita que todavía está todavía no seca el silicón, es el momento de dar forma cuadrada. Miren, aquí ya del otro lado también ya
oculté la hebrita que había quedado allí. Y van a ir dando forma cuadrada con el mismo, con la misma aguja lanera. Aquí me quedó como una bolita de donde hice el nudito. No importa, ahorita la escondemos también. El silicón está fresco y nos va a ayudar a muchísimo a acomodar de una vez antes de que se seque, amigas. Y miren, así es como les tiene que quedar. Una forma bien cuadradita y se va a ver súper bonito. Son detalles que, bueno, los detalles hacen la diferencia. Miren, vamos a hacer ahora estos botones. Shinobu tiene unos botones en color dorado al frente de su uniforme. La sugerencia es que esos botones empiecen primero por el de abajo y después por el de arriba. O al revés, primero por el de arriba y luego el de abajo, para que cuando coloquen el del centro quede bien centrado y no se vea uno más arriba y otro más abajo. Muy bien, entonces ya coloqué el de abajo muy cerca de la hebilla. Voy a colocar ahora el de arriba, unas 2 vueltecitas de donde termina el color azul marino. Jalamos la hebra, miren, y dejamos esto, ya saben, ahí al final vamos a hacer un nudo y perder hacia adentro. Vamos a introducir la hebra de color, la aguja lanera, una vueltecita abajo, miren, aquí. De donde salimos, una vueltecita abajo y volvemos a salir donde entramos. Bueno, más bien aquí, miren, aquí arriba. Ahí donde salimos con la hebra de color dorado, ahí miren. ¿Vieron? Y lo que vamos a hacer aquí van a ser unos nuditos. Vamos a envolver la aguja una vez. ¡Ay! Otra. Ahí están 2, 3 y 4. Aquí tan grande como ustedes quieran, ¿eh? Y sacamos, amigas. Vamos a jalar por ahí nuestra aguja lanera sin soltar esos nuditos que hicimos. Sin soltar ahí donde envolvimos la aguja lanera, no suelten, ¿eh? Ahí agárrenlo, pero sáquenlo. Ay, ya como que se me atoró, amigas. Ay, no puedo. Si necesitan ayudarse de unas pinzas, está muy bien, ¿eh? No pasa nada, las pinzas ayudan mucho. Más vale maña que fuerza, dicen por ahí, ¿no? Esperen, estoy buscando aquí mis pincitas. Ahí está. Sin soltar donde hicimos esos nuditos, vamos a jalar con suavidad. Despacito hasta que salga la aguja, miren. Ahí está, ya salió. No suelto los nudos y despacito. Voy jalando. Allí. Sin soltar los nuditos, ¿ven? Muy despacio voy a hacer esto. Y ya al final aprieto. Así, vayan apretando de a poquito, no muy fuerte. Y vamos a volver a entrar, ¿se acuerdan que ahí donde salimos una vueltecita abajo? Ahí volvemos a entrar y salimos donde entramos inicialmente, en la parte de atrás del cuerpo de Shinobu, en el mismo punto, ahí vamos a salir. Y hacemos un nudo y perdemos por detrás. Ya quedaron los 3 botoncitos, amigas. Ya nada más vamos a hacer un detalle aquí en el cuello. Van a tomar su hebra de color azul marino y van a montar 12 cadenas más una que nos va a servir para subir la labor y se van a regresar haciendo 12 puntos bajos. Es lo que tengo ahorita. Una vez que hicieron eso, toman su hebra de color blanco y ya saben, en el último punto hacemos un cambio de color. Voy a deshacer aquí el último punto. Y ya sabemos hacer los cambios de color, amigas. Si algo aprendimos es hacer cambios de color. Y los vamos a seguir haciendo, ¿eh? Así es que, bueno, pues ya nos acostumbramos, ¿no creen? Cortamos la hebra de color. ¡Ay! Ya iba a cortar la blanca, ¿no? La blanca no. La hebra de color azul marino que por ahora no vamos a ocupar. Y vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno de la pieza que acabamos de realizar. ¿Ven? Aquí prefiero hacer un nudo, amigas, en estas 2 hebritas que nos estarían sobrando. Esta otra que ven aquí arriba fue de las primeras cadenas que hicimos. Esa sí la vamos a dejar allí y la vamos a perder más adelante. Pero aquí sí prefiero hacer los nudos porque es una pieza demasiado pequeña. De todas maneras, vamos a colocar silicón más adelante y ese nudito ahí se va a quedar perdido. Si quieran hacer un segundo nudo, adelante, ¿eh? Entonces,
Vamos a comenzar haciendo puntos bajos en todo el contorno de esta pieza. Aquí voy a hacer en el mismo punto un punto bajo. Vean. Ahí está. Y me voy a recorrer ahora, pues es una pieza tan pequeña que ya llegué a la parte de arriba. Allí hago un puntito y en el mismo punto otro más. Aquí sí ya voy a ir perdiendo la otra hebra, la de arriba, la inicial donde hice las cadenitas. Y ahí voy perdiendo la hebra, tal vez no se note mucho porque pues como es oscura. Y nos vamos a ir así, amigas, haciendo un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Vamos a seguir haciendo a los demás pilares poco a poco. Así es que pues no se preocupen. Esta serie es muy popular en este momento. ¿Qué creen? Que yo ya la vi y me encantó. Sí les advierto, tiene mucha violencia. Así son este tipo de series. Pero tiene un mensaje tan bonito. Es para adultos, no es para niños. Pero tiene un mensaje muy bonito. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Muchísimo, ¿no? Te da un mensaje de perseverancia, de bondad, de que las metas se pueden lograr. Está bien bonita, amigas, ¿eh? Por eso ha gustado tanto, yo creo. Sí tiene mucha violencia, lo repito, pero está muy, muy bonita la serie. Así nos vamos, amigas, haciendo un punto bajo en todo el contorno. Miren, aquí ya llegué a la otra esquinita. También aquí voy a hacer 2 puntos. Aquí tengo uno y allí mismo otro. Y ya nada más me queda bajarme en otro puntito. Aquí jalo la hebra, aprieto fuerte y corto. ¿Por qué no hago nudo para fijar ni nada? Porque la pieza va a ir pegada, entonces el mismo silicón nos va a ayudar a que la pieza, a que la hebra no se deshaga. Pero si ustedes aquí al final quieren hacer un nudo o cadena para fijar, adelante, amigas, ¿eh? Miren, ya pasé la hebrita para acá atrás y como la vamos a pegar con silicón es muy difícil que se deshaga. Corto el exceso de hebrita y vamos a realizar lo siguiente. Miren, son piezas muy pequeñas, pero estamos logrando lo más parecido. Va a ir aquí enfrente de esta forma, ¿ven? Miren, así. Entonces, en cualquiera de las dos esquinas van a colocar un poco de silicón. De preferencia solo en la parte de abajo y van a empezar a pegar. Por eso los nuditos inicial y final, al final, bueno, la hebrita final ahí se van a quedar pegadas junto con el silicón. Si necesitan colocar alfileres para que, perdón, para que no se les mueva y quede bien centradita, está bien. Miren, es lo que les digo, este nudito ahorita con el mismo silicón se va a pegar y ya no va a haber manera de que se deshaga. No, bueno, en mi opinión, no coloquen silicón en toda la pieza para que se vea más natural, solo en la parte de abajo, solo en la parte azul. Muy bien. Ahí colocamos un poco de silicón o el pegamento que ustedes utilizan. He visto que hay personas que utilizan el UHU. Yo sinceramente nunca lo he utilizado, pero adelante, ¿eh? Y ya vamos a pegar. Que quede bien centradito, perdiendo ahí los nuditos, hebritas que haya por debajo. Y que quede bien centradito y lo vamos a pegar de esta forma, vean. Una vez que secó, vamos a ir colocando en lo demás e ir pegando ahí poco a poco. Vean. Y ya lo acomodamos. Miren qué bonito se ve, amiga. Ahí está. Muy bien, vamos a pegar en el último tramito. Si acuerdan, aquí había una hebrita, pues también con el mismo silicón se va a quedar allí. Y pegamos, amigas. Ahí está. Ya nada más vamos a esperar a que seque. Fíjense que les quede bien centradita, amigas, que no les vaya a quedar chueca. Eso es muy importante. Si quieren coserla, ya saben, está la opción de coserla si no quieren pegarla, Siempre, claro que se puede coser sin ningún problema. Y así es como habrá quedado, amigas. Ya solamente voy a esperar a que seque bien. Vamos a realizar un último detalle en este tutorial. Yo quería hacerlo en 2, pero no, amigas. Todavía falta el jaori, se llama. El jaori, la capita.
Todavía falta la mariposa del pelo y quiero enseñarles a hacer la katana. Por ahí ya desbloqueé ese detalle que no hallaba yo cómo hacer la katana, pero bueno, ya hice varios intentos, ya sé cómo. Miren, van a entrar por detrás del cuerpo de Shinobu y van a muy cerca del botoncito, vean, y se van a recorrer unos 2, máximo 3 puntitos. Y se bajan muy poquitito, amigas, pegadito, pegadito. Híjole, no, aquí no me gustó, está muy, muy lejos. Me voy a regresar allí mismo, yo creo que en el mismo punto voy a salir. Ahí en el mismo punto, pero vamos a acomodarla como abajito. Sí, porque sí quedó muy lejos, no me gustó aquí. Porque este detallito son como 2 líneas las que vamos a hacer pegaditas. Miren, ahí ya lo acomodé, amigas. Aquí voy a salir en este mismo punto y me voy hacia atrás. Ya saben, aquí al final hacemos un nudito y perdemos hacia adentro. En el mismo punto voy a salir. Ya sabemos hacer esto, amigas. Aquí sacamos la hebra de color blanco. Y es un detallito que tiene aquí, miren. Son como 2 líneas, como una especie de, ¿qué será? Como carterita, no sé. Este es un detalle muy bonito. Es un detalle muy simple, pero importante. Les digo que los detalles hacen la diferencia. Voy a hacer el nudo y perder. Y así es como nos va a quedar, amigas. Ya nos falta muy poquito. La mariposita, el haori y la katana. Muy bien, pues espero que les esté gustando. Yo estoy segura que sí, porque Shinobu está quedando preciosa. Recuerden que tenemos en el canal ya a todos los personajes principales y recuerden que vamos a continuar haciendo a los demás pilares. Pues cuídense mucho, nos vemos muy muy pronto para terminar de realizar a Shinobu. Bye bye.